Precisamente para este tema tenemos aquí a la señora Isabel Acevedo, que es especialista en temas de seguridad social, que ella nos va a ayudar a entender un poco más esta decisión y cuáles son las cosas buenas que trae. Bienvenida, señora Acevedo. Al Mangú Bienvenida. de la mañana. Hey, muy buenos días. Saludo a todo ese público del Mangú de la mañana. Me encanta, un equipo muy dinámico. Usted tiene un muy aspecto chévere. así como media chispeante. Sí, Y como que la forma en el que enseña o explica las cosas es como de manera llana. sí, nos alegra, de eso, entonces, de eso se trata. Me gustó que vi que estaban leyendo la sentencia por números, resolución y eso. Pero a mí me gusta como decirle a la gente de manera llana y concreta. Porque cuando uno trabaja con el tema del número de la sentencia, del año que ocurrió, pues ¿qué sucede? Que solamente estamos hablando para un público. Porque el público del Mangú de la mañana, que es ese público, ¿verdad? Que está ahí dinámico y Claro. sobre todo un público joven como ustedes, pues lo que quiere como informaciones Y no así. retiene esos Yo- datos concretamente. Exactamente. Pero entonces tradúzcame esto en palabras llanas. Exactamente. ¿Qué representa esta decisión del Tribunal Constitucional? Esta yo creo que es una de las sentencias que van a ser históricas en el país porque va a favorecer y va a trabajar sobre una situación que había. Yo inclusive estuve por acá hace unos meses en un espacio de esto y uno de los reclamos que yo hacía era ese. ¿Qué pasa? Que cuando una persona tiene una discapacidad o sufre una enfermedad, tiene una enfermedad, un accidente y por tal tiene una discapacidad, le da origen una discapacidad, pues el Sistema Dominicano de Seguridad Social, con la ley 8701, pues establece coberturas y protección para esa discapacidad. Entonces hay dos tipos de discapacidad, la que es permanente y la que no es permanente. Entonces, ante una capacidad, la que no es permanente, pues hay un proceso de evaluación de la persona cuando se le otorga una pensión. Se va evaluando porque se supone que si no es permanente, tiene la oportunidad de recuperarse. Pero ¿qué pasa cuando la discapacidad es total? No hay oportunidad de recuperarse la persona. Entonces tenemos hasta la actualidad, porque está la sentencia, pero todavía no se ha explicado el mecanismo de su aplicación. Ahora, ¿verdad? Pues actualmente el que tiene una pensión por discapacidad a los 65 años, pues deja de percibirla. ¿Y qué dice la ley? Tú dices, voy a dejar de percibir una pensión porque llegué a los 65 años. Sí, porque el sistema dice actualmente que a los 65 años usted debe de solicitar una pensión por vejez. Si tiene alguna discapacidad, pues suspenden la pensión por discapacidad, entonces tú tienes que solicitar la pensión por vejez. ¿Qué sucede en este momento? Que las pensiones por vejez prácticamente son inexistentes porque están solamente en la ley. ¿Y por qué están Nada solamente más. en la ley? Porque está basada en aportes a cada cuenta de capitalización individual, que es la que dice el sistema. Entonces, si tus aportes son 2 pesos, pues esos 2 pesos te lo van a distribuir. Y cuando se termine, pues ya no te queda nada. Entonces, tú con una discapacidad, con una edad avanzada ya, y sin ningún tipo de recurso, pues es una violación de derechos, evidentemente. Y en el caso de la persona que murió y la familia sigue percibiendo la pensión. ¿Sabe qué pasa con las personas que fallecen? La resolución no cambia esa realidad en cuanto a los montos, a los topes de edad establecidos. Lo que cambia es la preexistencia, que el tiempo para reclamarlo. Que antes había solamente 7 años para reclamarlo y ahora está anulando el tope de reclamo. Si una persona tiene que solicitar una pensión por sobrevivencia por X o Y razón, nunca se enteró, no sabía del procedimiento, no sabía que existía, pues va a tener toda la vida para reclamarla. El tema de la seguridad social en República Dominicana es un concepto que pocos manejan o que pocos saben. Sí. Y ahí está el problema, en donde muchas veces por ese no empoderarnos de una información sensata y acabada, terminada, pues entonces eso nos lleva a estar como en las nubes, ¿no? Sin embargo, desde que se empieza a socializar estos temas por allá cercano a los 2000, ¿qué tanto hemos avanzado hasta el momento? A mí, yo los felicito a ustedes. Me gusta este equipo, porque este equipo es un equipo de gente joven que necesariamente necesitamos formar a la gente joven y llevarle conocimiento. Porque ¿qué está pasando ahora mismo con la seguridad social? Que por más que se haya avanzado, hemos avanzado muy poco en educación. Y hasta que no nos eduquemos,
pues no vamos a conocer ni los beneficios del sistema, ni vamos a conocer cómo acceder a ellos. Entonces, ¿qué sucede actualmente? Que la gente vive acabando con el sistema, diciendo esto no sirve, aquello no sirve, que es aquello, pero no le atribuye a cada quien que le toca la responsabilidad de que dentro del sistema así está distribuida, un nivel de responsabilidad para cada entidad. Yo entiendo que la Ley de Seguridad Social es una de las leyes mejores que tenemos, principales que tenemos en el país, pero que el hecho del desconocimiento hace que la gente no pueda acceder a sus beneficios. ¿Y qué tal? Sí, claro, hay que mejorar muchas cosas. Inclusive en 24 años la ley cumplió recientemente, pero son como 21 en que comenzó su aplicación, porque fue en el 2003. La gente no reclama, no conoce, no sabe de derecho, pero tampoco se le han hecho modificaciones importantes, se ha trabajado con temas importantes, por eso la sentencia que estamos hablando hoy día realmente marca un hito importante para nosotros, porque es que lo primero que usted tiene que ver como una denegación de derechos, como hay tantas personas por ahí que en algún momento tuvieron una pensión, óyeme, y de que cumplí 65 años y eso, que ahora es 65, pero inicialmente comenzó con 2 años, el plazo era 60, perdón, y con 2 años para reclamarla. Inicialmente cuando comienza el contrato póliza, que esa es una de las cosas que la gente no conoce. Cuando tú comienzas a laborar, tu empleador, ¿verdad?, sube nómina, tú entras a pertenecer a una AFP y a una ARS, pues estás en el sistema de seguridad social con la protección que implica. Pero, ¿qué pasa con las AFP? Que hay un contrato póliza que nadie sabe que existe ese contrato, ni lo firma tampoco, porque si tú no sabes que ni existe, ni nadie te llama para decirte que lo firme. Ese contrato póliza es que las AFP contratan una compañía aseguradora y dice, mira, el tema de la sobrevivencia y de la discapacidad, yo lo voy a asegurar. Porque tiene que salir verdaderamente de dónde van a salir los recursos para que no salgan del dinero que cada afiliado tiene en la AFP. Es bueno recordar, muchachos, que tenemos la línea disponible para todas aquellas personas que tengan alguna inquietud al respecto. Se comuniquen con la señora. Diana? Sí, la señora Isabel Acevedo. Cualquier comentario, duda, pregunta. 809, sí, muy lindo los chicos. 809 689-7995. Todo en aspectos de seguridad social. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo podría influir esta sentencia en la toma de decisiones administrativas a futuro, sobre todo en temas que tengan una limitación de edad u otros factores en la República Dominicana? Bueno, esta sentencia lo que viene a establecer, ¿verdad?, a regular lo que es un derecho. Pero ¿qué sucede ahora? Que, por ejemplo, alguien me decía el día pasado, no, porque ahora las AFP y que las compañías aseguradoras tienen que cumplir obligatoriamente. Le digo, no te vayas por ahí. Dile al Consejo de la Seguridad Social, dice, vamos a ver qué va a hacer el Consejo de la Seguridad Social, que el órgano regulador y el que tiene que adecuar la sentencia ahora a hacer las regulaciones para que nosotros podamos recibir ese beneficio. Señora Isabel, tenemos una llamada telefónica ya lista para hacerle alguna pregunta. Buenos días, bienvenido al Mangú. Sí, buenos días, bendiciones para todos. Amén. Igual. ¿Y desde dónde? De Josefina Rosario de Pantoja. Adelante, Josefina. Sí, tengo una pregunta. Yo quiero saber si a mí no me interesa una pensión y yo quiero que me den todo mi dinero, si eso es posible. Porque yo creo que si el interesado piensa que no va a vivir todo ese tiempo y le interesa esa pensión, deberían de dársela. O sea, el dinero completo deberían de dárselo, porque va a ser más útil para él en el momento que en un futuro, dándole poco a poco, que no le va a resolver nada. Gracias. Gracias por llamar. Una buena pregunta esa, porque claro, también estaba pensando en la manera en cómo elevar de repente una instancia para que eso, sé que no procede, por supuesto, pero usted va a contestar, pero cómo eso podría tener algún tipo de acicadero por allí. Esa pregunta viene desde el desconocimiento que tenemos todos y la poca cultura, porque cuando tú ves en otros países, la gente está trabajando y afanando porque quiere su pensión.
Nadie dice que le va a devolver su dinero. Yo conozco inclusive mucha gente en Estados Unidos, en Europa, y trabajan y cotizan, y su problema es cotizar porque saben que hay un punto en el que van a llegar a su pensión. Entonces, ¿qué pasa el dominicano? El dominicano es lo que tiene pendiente de que le devuelvan su dinero. ¿Qué pasa cuando a ti te devuelven un dinero, verdad? Tú tienes un dinero junto, tú vas a encontrar en qué gastarlo. Claro. ¿Y qué pasa con la responsabilidad que tiene el Estado cuando llega un momento de la vida en que la persona no tiene recursos porque ya no puede trabajar, ¿verdad? Pues la posibilidad de conseguir dinero son mucho menores. Vienen contingencias con la edad. Entonces, ¿con qué recursos tú vas a tener cuando llegue la edad de pensionarte? Entonces, lo que nos falta a nosotros como nación, como país, es ese concepto de pensión. El dinero de pensión no es un ahorro, no es para devolvértelo como un ahorro, no es una cuenta, no es una libreta de banco que tú tienes, ese dinero en una libreta, no. Tiene el Estado que preocuparse por regular para que mañana haya una protección con esas personas cuando los ingresos disminuyen. Entonces, si se devuelve todo el dinero, eso nunca va a pasar. Se complica. Y la esencia de los fondos de pensiones o de las pensiones aquí, allá y acullá, ¿verdad? Eso es una pensión, recibir un ingreso en el momento en que ya tu capacidad laboral no la tienes. Tenemos otra llamada para usted. Buenos días. Buenos días, cariño. Bendiciones para todos. Muy buen programa. Amén, gracias. Una pregunta para la licenciada. Yo tengo 30 años laborando en un politécnico y tengo 52 años. Entonces tengo mucho achaque ya de la vejez, o sea, y tengo una hija especial. Entonces, yo digo, ¿a qué año, a lo cuánto es que le dan la pensión? Bueno, pues yo tengo 30 años cumplidos ya, trabajando. Entonces, digamos usted más o menos cuánto me falta y qué es lo que tengo que hacer. En un politécnico, dice ella, vamos a preguntarle. Sí, educación. Sí. En educación. De educación, sí, con monja. Sí, lo que sucede es que las personas que trabajan en el Ministerio de Educación se rigen por INAVIMA, que es el sistema de pensión para los profesores y las personas y el personal administrativo de las instituciones educativas del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen una regulación especial y diferente a la que estamos conversando. Hay que ver ya que realmente no puedo hablar de INAVIMA porque los planes de pensiones del INAVIMA no lo conozco en sí cómo funciona INAVIMA. Entonces, por eso no le puedo dar información de INAVIMA, pero sí le puedo decir que si ella tiene 30 años laborando y con 51 de edad, los sistemas de pensiones, ni el de INAVIMA ni el de ninguno, con 51 años trabajando todavía, como que la gente puede de verdad buscar la manera, aunque muchas personas aprovechan que tienen esa edad, con 30 años en el Estado hay un derecho de pensión adquirido, entonces sí, muchas personas pues acceden a su pensión y se buscan otro empleo. Pero hay un sistema de fondo de pensiones privado, una de esas AFP, que a partir de los 55 puedes comenzar ya a recibir parte en el sistema de seguridad social que establece la ley 8701, no es una de las AFP, es todas las AFP, es propio para todas las AFP porque es un requisito del sistema. Cuando nos pensionamos para los 55, a los 57 y a los 60, pero tiene unos requisitos. A los 55 hay que tener un fondo acumulado en el que la pensión sea más del 50%. Entonces, no todo el que quiera que a los 55 me voy a pensionar, no, porque no hay suficiente ahorro. Es muy poca la cantidad de personas que tienen ahorro suficiente para a los 55 optar por una pensión. Ahora, ya bien a los 57, sí, ya es más flexible. Y a los 60, pues por default, el que a los 60 quiere hacer el proceso de retirar sus aportes que tiene la AFP, porque en este momento, lo que yo digo, en este momento no podemos decir que hay pensiones, por eso que necesitamos que se modifique la ley para que hayan pensiones, porque hasta este momento, como el tope de cotización son 360, nadie ha llegado hasta ahí. Entonces lo que hay es modalidad en la que se le devuelven esos aportes. Tenemos otra llamada ya en la línea. Así Buenos es. días. Hello. Hola, ¿con quién hablamos? ¿Desde dónde? Sí, habla Wilson Guillermo Ortega de Lucerna. Hola, Wilson. Yo tengo un problema muy fuerte en este país. Yo trabajé 45 años en Estados Unidos y procreé con la mamá de mis hijos una casa aquí, compramos y la vendimos a la Universidad Guapa por 13 millones. Era 6 millones y medio para ella y 6 millones y medio para mí. Y yo nomás le di 2.
Ok, me casé con una muchacha aquí y después ella me dijo que le diera 2 millones para poner un restaurante para el hogar y yo quería como progresar en este país. Y yo vine ya de retirada. Y entonces los 2 millones desapareció y ahora puso el divorcio. Me quedan 5 millones en el Banco Cibao, 5.250.000. Ella me está diciendo que tengo que darle 1,5 millones para ella tumbarme porque me mandó a frizar toda la cuenta bancaria, que me dan 30,000 mensual. Yo nunca he tocado ese dinero y ella quiere que yo le dé 1.200.000 y que para desbloquearme el dinero, que con esos 30,000 que yo como en este país, yo no sé qué hacer en este país, porque yo creo que la ley me tiene que apoyar en algo aquí, porque la ley napoleónica dice que después que una persona se casa, los procreados, si se divorcian, es mitad y mitad, y este dinero que está ahí es del otro matrimonio, y hay 4,5 millones que yo le debo a la mamá de mis hijos. Y esta mujer ¿Qué le dicen los abogados a él? Él está haciendo una pregunta. La abogada mía ha puesto de que una contrademanda y ya van desde el 5 de diciembre que yo no estoy cogiendo ese dinero. Y ese dinero que yo traje, que me gané en Estados Unidos 45 años, y esta mujer me lo quiere quitar todo. Inclusive los 30,000 que me da mensual. Yo estoy pasando hambre de todo en este país sin necesidad, porque ella sabe que ese dinero es del otro matrimonio. Lo escucho por ahí, aconséjenme qué hacer, porque me estoy volviendo loco. Está bien, el señor está en una situación bien difícil, claro, ¿verdad? Totalmente. Porque realmente aquí hay un problema con los tribunales y es lo mucho que se tardan en conocer los casos, y aparentemente él tiene en caso en manos de abogados. Y hay otra situación que los temas de manos de abogados van subiendo, poniéndose grandotes. Entonces yo creo que él debe de buscar como una asesoría con otros tipos de abogados, a ver cómo lo pueden ayudar. Porque aquí en este caso, más que un problema, por lo que puedo escuchar, más que un problema de seguridad social, es un problema de justicia. Sí, de justicia. Es mucho más complejo. Sí, mucho él más debe complejo. de buscarse realmente la opinión de otro abogado, a ver qué pasa. Los casos de la justicia aquí hay una situación, es que tardan demasiado. Yo vi en días pasados, no sé si ustedes lograron comentar. El tema de la mora judicial ha sido siempre un puntapié en estas cosas. Ellos los fiscales estaban de huelga hace como 2 semanas, ¿verdad? La semana pasada, porque estaban diciendo que tenían una sobrecarga de trabajo, poco salario y mucho trabajo. Entonces se necesita, generalmente si usted ve, aquí se necesita más médicos, más fiscales, ¿verdad? Más especialistas en todas las áreas. Yo creo que el Estado debe dar como una revisadita con eso. Inclusive esa sentencia de que estamos hablando hoy en día, hace 10 años, 10 años después que tenemos la sentencia de que ese proceso se inició. Wow. Ejecuciones ahora cuando fue en el 2015 la sentencia. Justamente y 10 años. que el caso que se sometió el proceso, pero la sentencia sale en el 2025, 10 años después. Increíble. ¿Qué situación esta, ¿Qué situación? Recuerden a la gente que estamos pues recibiendo sus llamadas, ¿no? Para que cualquier inquietud que tengan, pues acá la experta les pueda responder, ¿no? Creo que tenemos una próxima interacción, Diana. Bueno, por ahí están los técnicos comentando y hablando de estos temas que tienen... a todos nos inquieta. Sí, a todos nos inquieta. Sí, qué importante. Que buenos días. Tenemos otra llamadita. Buenos días, Alex. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿De dónde nos llama? Le estamos llamando de acá, de Santo Domingo Oeste, del sector Vista Hermosa. Adelante con su pregunta. Para explicarle a la señora que llamó, que trabaja en un politécnico, que ella tiene 30 años en servicio, ¿verdad que sí? En educación. Así es, así dijo. Dice la ley, con 30 años de servicio, sin importar la edad, ella puede someter sus papeles para su pensión o su jubilación. Uh-huh. Con 25 años y 55 años de edad, también puede someter su pensión o su jubilación. Con 20 años en servicio y 60 de edad, también lo puede someter. Con 20 años en servicio, sin importar la edad, también lo puede someter. También dice de 1 año hasta 5 años, de 6 hasta 10 años y más.
Es decir, que la señora ya está en el trayecto. Si tiene 30 años en servicio, ya ella puede someter sus papeles para su pensión, sin importar la edad, tiene el tiempo. Porque ella dice que tiene 30 años en servicio. Así ¿verdad es, que sí? Claro, claro. Eso, perdón, es lo que le dije, que en el Estado se adquieren derecho a pensión a los 30 años, ya se adquiere derecho a pensión desde los 20, 25 y 30 hay derecho a pensión. Por eso es que cada caso es muy particular. Sí, cada caso es muy particular. Y sería bueno también puntualizar, porque incluso lo están cuestionando aquí, haciendo la inquietud en YouTube, sobre esta marcada diferencia que lo dijo la televidente, ¿no? Sí. La amiga que nos llamó, jubilación y pensión. Son dos palabras totalmente opuestas. Eso es bueno aclararlo, ¿eh? Lo que sucede es que la jubilación es como cuando te llega a esa edad en la que te debes de pensionar. La pensión es en la parte económica que tú recibes por ya haber cumplido unos requisitos, ¿verdad? Es la parte económica, lo pecuniario, la pensión. Pero la jubilación es que, bueno, ya yo cumplí 60 años, como el retiro. Ya yo me puedo jubilar. Ahí se usa la palabra jubilación. Porque los requisitos para la pensión es como lo que es la jubilación. Me llegó, el sistema dice que a los 20 años me puedo pensionar. Bueno, pues tú estás en edad de jubilarte. Pero la pensión ya en sí es el dinero que tú recibes. Una pregunta, señora Isabel, porque tengo una inquietud muy personal. Sí. El tema del fondo de pensiones, AFP, comenzó a trabajarse en el país a partir de una fecha X que creo que fue 2003. En el 2003 comenzaron las aportaciones. Entonces, esos 30 años mínimos de trabajo que podría la gente tener para poder solicitar la pensión, ¿se comienzan a contar a partir de esa fecha o su tiempo anterior de trabajo también se cuenta? No, el tiempo anterior al trabajo a la ley no se cuenta. ¿Por qué? Porque es que bajo este sistema de capitalización individual, nosotros nos pensionamos con los ahorros que tenemos, con los aportes que están en esa cuenta. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, está en una nómina, pues tiene una cuenta, que esa cuenta es de nosotros, que eso es lo que la gente no entiende. Esa es mi cuenta y con esa cuenta yo debo tener pendiente en qué AFP estoy, cuánto yo tengo en mi cuenta. Que en ese mismo sentido sería también bueno aclarar, y disculpe, que usted puede hacer aportes voluntarios también. Exacto. Y la importancia de hacer aportes voluntarios. Eso yo le digo a la gente, óyeme, primero, el dinero que está en las AFP, la gente por estar con el tema que la AFP, que el dinero, que creen que el dinero es de la AFP y no de nosotros. Que no me crece la cifra por más que reviso los estados de cuenta. No, al contrario, yo a toda la gente, a todo el mundo yo lo emplazo y le digo, busca tu estado de cuenta y te apuesto que más de la mitad de ese dinero es de beneficio, no es de aporte. Y tú no hay cuentas de ahorro aquí que tú tengas beneficio, pero tampoco dinero a plazo fijo que tú tengas ese beneficio. El único dinero que tiene rentabilidad real y que es contratable porque cada quien recibe su estado de cuenta. Cada vez que tú recibas tu estado de cuenta, verifica desde cuándo comenzaste a aportar y qué tú has cotizado y cuánto tú tienes. Y te apuesto que la mitad, mínimo la mitad, es de beneficio. Tenemos otra llamada telefónica, vamos a tomarla. Buenos días. Sí, muy buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? ¿Desde dónde y su inquietud? Mi nombre es Gisela Ortiz y es de Bellavista. Adelante, su inquietud. Sobre la pensión, en el caso mío específico, yo comencé a trabajar cuando tenía 20 años, en el 78, 79, cuando el seguro social, la caja del seguro, que uno comenzó a cotizar. Resulta que cuando yo cumplí los 57 años, o los 58, yo fui a la caja del seguro y llené un documento que ellos le piden a uno para poder ellos hacer un chequeo de las cotizaciones que uno ha hecho durante todo ese tiempo. Ajá. Resulta que hace más de 5 o 6 años que yo le he estado dando seguimiento a esa situación, pero la última vez llamé a un sitio de un número que conseguí y me dijeron que yo tenía 181 cotizaciones, porque creo que el mínimo según el gobierno son 200. 300 cotizaciones, 300. ¿Sabe qué sucede? ¿Dónde era que trabajaba? ¿Dónde es que trabajaba, señora?
Bueno, yo primero estuve trabajando un año en Codetel, después estuve trabajando un año en la Corporación de Sabana Yegua, después estuve trabajando 5 años en el Instituto Nacional de Hidráulico, el INDRI. Ok. Y después comencé a trabajar en el Banco de Reserva, que también me cobraban el Seguro Social. Después fue eso que modificaron. Pero vamos, déjeme contextualizar. Usted dice que trabajó por ¿cuántos años? Yo estuve trabajando hasta los 57. Pero el total de años que usted trabajó, ¿y hasta qué fecha trabajó? Yo trabajé hasta el 2015. Hasta el 2015. Fíjese qué sucede. ¿Usted tiene una AFP? Yo primero, el banco tenía lo que le llaman el plan de pensiones del Banco de Reserva. Sí, el Banco de Reserva, exacto. AFP ahora Reserva. Ajá. Lo que pasa que después ellos cogieron el fondo de pensiones y como la ley se modificó, lo llevaron a la AFP Banreserva. Exacto. Pero yo lo que estoy hablando es de lo que la caja del seguro se supone que le da uno antes de la AFP. Sí, ahora le voy a decir. Fíjese qué sucede. Antes de que existiera la ley 8701, teníamos la ley de seguros, asimismo, de los seguros sociales. Entonces, en ese tiempo eran papelitos, había unos archivos ahí era que un los poco papeles tedioso, no se sabe dónde por eso llegaban. menciona la caja de seguro, que ahí era donde se tenía que ir. No se sabe dónde lo tiraban Claro, los papeles, pero había una cantidad de empleador que tampoco le descontaba al empleado, pero no aportaba ese dinero. Y no había como ese seguimiento como ahora y esa mecánica de que sí los aportes se ven. Entonces, y tampoco como esa obligatoriedad al empleador. Porque el empleador ahora, por ejemplo, está obligado a cotizar, a cotizar por sus empleados. Si pasó algo a un empleado. Sí o sí. Y el empleador o no lo tiene en la seguridad social o no había cotizado, no había pagado sus cotizaciones, el empleador tiene que pagarle esas prestaciones, así sea una pensión, alguna situación de salud, cualquier situación que le pase a una persona. Yo el día pasado vi una joven que comenzó a trabajar en una empresa. En la empresa no le incluyeron en la seguridad social de una vez, porque la ley dice que inmediatamente un empleado va a trabajar el lunes, y usted lo tiene que incluir el sábado, el viernes, en la seguridad social, porque desde que ese empleado puso un pie, salió para ese trabajo. Desde que salió de su casa para ese trabajo, ya tiene la protección. Claro. Si le pasó algo, el empleador es el culpable o el que va a pagar si no lo tiene en la seguridad social. ¿Qué pasó con la chica? Resbaló, acababa de llegar al trabajo, tenía como menos de un mes, resbaló por una escalera y se cayó. Y hubo que hacerle una operación. La mamá dijo, no, para el de Dios Contreras no me van a llevar a mi hija. Y buscó un centro de salud donde dijo que le van a llevar. 150,000 pesos le cobraron por la cirugía. Todo el tiempo que estuvo de licencia médica y de recuperación lo tuvo que pagar la empresa. Entonces la gente si entendiera desde el empleador hasta el empleado la bonanza, lo bueno, el bienestar. La importancia de de este recurso. Y la importancia. Sí. Perdón que me distrajera. La señora, las cotizaciones del Seguro Social no llegaban y no hay manera como de concretizar. Sí, generalmente con 300 cotizaciones, que antes eran más las cotizaciones, me parece que son 400, fue ahora con la administración del presidente Luis Abinader que se estableció que eran con 300 cotizaciones, se le daba una pensión de solidaridad, que son estas pensiones que tiene la misma ley de seguridad social. Pero si la persona no logra demostrar que tiene esas 300 cotizaciones, pues esa pensión nunca sale. Señor Isabel, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hemos aprendido muchísimo de este tema, definitivamente muchas dudas despejadas y esperamos tenerle pronto de vuelta por aquí. Pues estamos a la orden siempre. Para mí ha sido un placer y de verdad que los felicito. Un mecanismo de aprendizaje bastante ágil y muy claro, que es lo importante. Gracias por hacemos una pausa comercial, chicuelos, por porque supuesto. Más en breve. Yo me voy a mover. Ay, sí, Yo voy a estar hoy desde la calle, así que No. nos vemos en breve. Sí, Chaito, tiene- pues. Ya les estoy diremos esperando. dónde va Pero- Samir. Por lo pero pronto, al date regreso cuenta, Samir, más del la Mangú de la comunidad mañana. especial. Quédese con nosotros, Está de no se sus nos vaya. cuentas, amigo.